La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes en el último programa de la semana. Hoy, por el partido de la Sele, estamos en horario poco habitual. De hecho, creo que nunca nos había tocado a esta hora, que es a las 3:30 de la tarde, de 3:30 a 4:30. Así es que bueno, así cerramos semana. Gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio, que nos ven a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental y también las personas que nos ven esta noche a través de Canal 2 y las que a través del podcast nos escuchan en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy invité al decano de el campus creativo de la Universidad Latina de Costa Rica, don Cristian Bonilla, en ocasión del informe número 20 del Observatorio de Comunicación Digital. Se llama Radiografía de la Comunicación Digital de la Administración Chávez Robles entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de agosto de 2023. Es decir, incluye los últimos 3 meses respecto a la comunicación digital. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes también a toda la audiencia. Gracias por esta invitación. Y sí, venimos a conversar de este último trimestre para ver cómo estuvo ese movimiento en redes sociales y web pública, que es lo que nos corresponde en esta tarde. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Voy a empezar compartiendo el informe para que podamos todos juntos ir repasando lo que Cristian nos va a ir a explicar. Primero, y como en todos los programas de reporte, Cristian, si me haces el favor de contarnos qué es lo que miden y cómo lo miden, Cristian. Claro, lo que hacemos desde el Observatorio de Comunicación Digital de la U Latina es un ejercicio académico de escucha social o tradicionalmente se dice en inglés social listening. Son estudios que no son recientes, se han hecho toda una vida. Sobre todo las agencias de relaciones públicas están muy acostumbrados a realizar este tipo de estudios y lo que hacen es, pues bueno, básicamente monitorear de qué están hablando en este caso de alguna empresa o algún producto en específico. Lo que nosotros hicimos fue tomar la misma metodología, en este caso eh, tomamos todos los nombres, desde el presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, diputados, diputadas y todos los actores políticos del país, y pusimos equipos especializados de inteligencia artificial a recolectar todos los datos que en web pública, y ya casi voy a explicar ese detalle, están disponibles. ¿Qué es web pública? Redes sociales con perfiles públicos. Por ejemplo, todo lo que las personas están escribiendo en este momento en el perfil de Radio Monumental o Noticias Repretel es un perfil público, entonces eso se puede acceder sin ningún problema. Además de todos los sitios web de espacios informativos, sitios web en general, foros, blogs y todo lo que esté disponible. Estos sistemas pues recolectan toda la información y nos dan dos grandes datos. Número uno, el volumen de la conversación digital. Entonces, los sistemas nos permiten identificar efectivamente cuando la gente está hablando mucho de un tema en particular. Y el otro gran dato que nos da es la forma en la cual las personas están hablando de ese tema. Entonces, podemos saber si la conversación es positiva, negativa o neutral. Y eso es lo que hacemos, pues en términos generales, desde el Observatorio Digital, haciendo siempre la salvedad que esto no es una encuesta, sino que es básicamente todo el volumen de lo que se conversó en los últimos 3 meses en digital en el país. En la introducción del informe hay un párrafo que me interesa particularmente, que es este de acá, que dice, para efectos de este reporte se eliminaron los mensajes y comentarios provenientes de cuentas que se han identificado como troles digitales, es decir, usuarios en redes sociales que no tienen ningún tema de contenido o conversación que no sea relacionado con ataques directos o indirectos y que por lo general su comportamiento se desarrolla desde el anonimato, perfiles falsos, bots y afines. Para este informe, esto representa un 5,9%, casi un 6% del volumen de la conversación, el cual fue descartado de la data que analizaremos a continuación. Cristian, este 5,9 es más alto o más bajo de los informes anteriores y a qué se lo atribuyen. Es una excelente pregunta y tiene que ver básicamente con ese comportamiento de estos otros seres que hemos identificado también en la conversación digital. Por una parte hay bots, ¿verdad? O sea, que son básicamente cuentas robotizadas. Esto los sistemas sí los identifican en forma muy fácil. Y la otra es este comportamiento de trolls, ¿verdad? De personas que solo se dedican a atacar o en su defecto a alabar algún personaje, en este caso de la política.
Los promedios a nivel internacional de este volumen andan entre el 4 y el 5%. Podríamos decir que está todavía un poquitito alto, pero para este trimestre la verdad es que está bajo en comparación con algunos otros momentos de los estudios. Por ejemplo, en proceso electoral, la semana de los debates, prácticamente el 25% de la conversación digital, o sea, una cuarta parte es puro spam que proviene de estas cuentas trolls o robots, pero que generan mucha bulla y que definitivamente tienen intenciones de una u otra manera de colarse en la conversación, apoyar en este caso algún candidato o menoscabar también la figura de algún otro personaje. Claro, uno de cada cuatro, habíamos llegado en época de debates y es impresionante. Nos mantenemos un poquitito entonces por encima, digamos, de la media internacional. Eh, lo otro que me interesa es el volumen de los comentarios. Dicen ustedes que los sistemas de escucha social obtuvieron durante el periodo de investigación entre el 1 de junio y el 31 de agosto 139.622 menciones dirigidas hacia la figura del presidente, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros, diputados o figuras públicas involucradas en el quehacer político. ¿Esto es más alto, es más bajo, sigue siendo, digamos, mucho caldo de cultivo la conversación política, Cristian? Sí, definitivamente es uno de los temas que más da de conversar en el país. Hay dos grandes temas también, que es lo que hemos notado en estos 2 años de estudio de la conversación digital. Uno es el fútbol. Entonces, el día de hoy, con este partido de la selección nacional, durante la previa del partido, el partido y un poquitito ahorita que ya terminó el partido, pues bueno, tenemos todavía resaca, podemos decir, de digital, y es uno de los temas que más mueve la aguja en el país a nivel digital. De hecho, que el último estudio también de Red 506 indica precisamente que los equipos de fútbol tradicionales en el país son los que mueven más la conversación digital en temas que no sean de otra índole. Y el otro gran tema es la política. Entonces, sí, es muy interesante, digamos, que estos dos grandes temas son los que mueven, y después habrá algunos otros más coyunturales de noticias o cosas muy específicas, pero si uno revisa, digamos, a lo largo del tiempo, son los dos grandes temas que generan volumen en la conversación, o sea que todo el mundo está conversando de estos temas. Obviamente, cuanto más polémico sea el tema, en este caso, relacionado con la política, pues aumenta mucho más. Para este trimestre, esas 139.000 y fracción está dentro de los promedios, dependiendo, a veces hay unos meses donde se conversa más, otros menos. Por ejemplo, el mes de julio particularmente no hubo muchas conferencias de prensa de los días miércoles, entonces eso bajó un poquitito el volumen de la conversación, que es otro de los temas que vamos a conversar ahora, que en el caso de Costa Rica, los días miércoles es el día que más se conversa de política, y precisamente impulsado por las conferencias de prensa que se hacen después del Consejo de Gobierno. Decime, por favor, la mejor manera de ir exponiendo el informe. Voy a bajar. Sí, y tal vez si tenés ahí las gráficas, creo que es mucho más sencillo e ilustrativo para la gente a efectos de poder ir viendo las imágenes Las grandes. gráficas es el otro informe. Exactamente, así que es mucho más sencillo poder visualizar, y a partir de eso que la gente quede como clarificado los temas. Mientras buscas ese, voy a contar otro detalle también muy interesante de las cosas que hemos también encontrado en los últimos años, y que está muy vinculado sobre todo de las fuentes de las cuales se alimenta este estudio, que eso es importante también. A veces nos dicen, pero es que ustedes, ¿por qué tomaron esta muestra en realidad no tomamos muestras, sino que el sistema lo que hace es alimentarse del 100% de todo Mide lo que... todo, mide todo. No es una Exactamente. muestra, mide todo. Exactamente, entonces no son muestras. Nosotros transparentemente sí ponemos el porcentaje, ¿verdad? Y prácticamente una tercera parte de todo el volumen de la conversación, en el caso de los últimos 3 meses, vino de la red social Twitter o X, que se llama ahora de esta manera. Claramente es una red social que tal vez no tiene tanto volumen en el país, pero que sí las personas eh, van a esta red social sobre todo a escribir, y eso es otro detalle importante. Estos sistemas lo que recopilan es palabras, palabras claves. Entonces, obviamente, es una red social donde la mayoría escribimos texto. El otro son los sitios de noticias. Claramente, cada uno de los
espacios informativos del país, pues tiene su sitio web y todas las noticias vienen redactadas. Entonces también por eso es otra tercera parte. Y casi que una tercera parte también proviene de Facebook, particularmente de los sitios, otra vez, de noticias o bien de los perfiles públicos, en este caso, por ejemplo, del Presidencia de la República. Mientras están las transmisiones, las personas comentan y eso sí forma parte del otro volumen importante en la conversación digital. Ok, este es el informe gráfico. Esta es la primera página. Correcto, sí. Esta primera nos trae dos grandes datos y esto es importante verlo para este trimestre. Nos dice que de todo el volumen de lo que se conversó a nivel digital para la figura del presidente Rodrigo Chávez, 38.7 son comentarios positivos. Para los que están en radio, 4 de cada 10 son comentarios positivos. Una cuarta parte, 24.6%, son neutrales. Estos neutrales se refiere sobre todo a notas muy informativas sobre todo esto, que no hay forma de determinarlo. Ejemplo, si en Noticias Repretel indican, presidente visitará la próxima semana la Casa Blanca, sin ninguna connotación de bueno o malo, es muy informativo, entonces esto se determina como neutro. Y los comentarios negativos es un 36.6, prácticamente otra 4 de cada 10. Entonces lo que podemos ver que para la figura del presidente, para este trimestre, prácticamente es el mismo volumen positivo y negativo. Ahorita vamos a ver un poquitito los porqués. Y esto contrasta inmediatamente contra los comentarios que se hacen hacia el resto del gabinete. Solo una cuarta parte de comentarios son positivos, otra cuarta parte neutrales y la mitad del volumen de la conversación es negativo hacia el resto de ministros, viceministros y otras figuras del Poder Ejecutivo. Ahorita vamos a ver la tendencia, que es fundamental, que es el gráfico siguiente, ¿ok? Pero antes de pasar a ese gráfico siguiente, Cristian, pregunto, por ejemplo, si me quedo solo en los comentarios positivos, ¿esta ha sido la regla, digamos, de que el presidente reciba más comentarios positivos que el gobierno? Esa ha sido la tendencia desde que arrancó esta administración. La figura del presidente Chávez, pues ha sido muy bien valorada a nivel digital y se nota pues claramente un estilo de liderazgo importante. A lo largo de este año y medio prácticamente de administración, pues se ha notado incluso como en momentos de crisis, la figura del presidente se ha salvado en algunas ocasiones. Ahorita vamos a ver algunos detalles que ya le están permeando y le están cobrando, por lo menos en digital, a su figura, pero el resto de la administración asume de una u otra manera todo este volumen. Le voy a dar, por ejemplo, un dato súper actualizado de esta semana. Con la crisis, por ejemplo, a nivel digital, de las declaraciones que hizo la ministra Ana Caterina. Educación. Exactamente, entonces, en ese momento, toda la conversación de esta semana ha sido negativa hacia la figura de la ministra, pero el presidente no lo están incluyendo, por ejemplo, en esta conversación digital. Entonces, se libra un poco de esa crisis y en algunos momentos así ha sido, digamos, es una crisis, podríamos decirlo, a nivel de comunicación digital, pero la figura del presidente sale inmaculada y en este caso acarrea las consecuencias de comentarios negativos, en este caso la ministra Ana Caterina Müller. Ok. Y respecto a los comentarios negativos, ok, la tendencia también ha sido esta. El presidente tiene menos comentarios negativos que el gobierno. Sí, lo que vamos a ver, sobre todo en la siguiente gráfica, es cómo esta brecha se ha venido, pues cambiando un poquitito la tendencia de los comentarios positivos al inicio de la administración han venido bajando y Claro. los negativos han venido subiendo conforme también ha ido avanzando la administración. Claro, pero entonces aquí en esta gráfica hay que tener, me parece a mí, varias cosas claras, ¿ok? Tema o cosa uno, ¿ok? El presidente tiene más comentarios positivos que su gobierno, ¿ok? Y el presidente tiene menos comentarios negativos que su gobierno, ¿ok? Y la tercera cosa es que el presidente tiene prácticamente igual, ha igualado, y ya vamos a ver la tendencia, los comentarios positivos de los comentarios negativos. Correcto, así es. Es Y una perdón, y cuarta, que el gobierno tiene casi el doble de comentarios negativos que positivos. Sí, 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 eso es también interesante y son como de estos grandes temas como este que está sucediendo esta semana en el cual hay comentarios negativos para la ministra de Educación, pero el presidente prácticamente pasa desapercibido en medio de esta crisis.
Ok, vamos al gráfico siguiente, que es justamente la tendencia. Te pediría, espérate a ver si lo logro hacer aquí, ok, que nos concentremos brevemente en, en la evolución, ya no sé cómo deshacer esto, en la de- evolución del, sí, del presidente particularmente, que es pues algo muy interesante, partiendo sobre ahí está. todo de mayo del 2022, que es este primer número, digamos, a nivel positivo, que era prácticamente la mitad de los comentarios muy positivos. Perdona, vos ves mi mano si yo muevo una pantalla, Cristian. Sí, Sí, correcto, sí, ok. ahí veo la manita. Entonces, este es mayo. Exactamente, para los que están en radio, la mitad de los comentarios positivos en mayo del 2022 eran positivos para el presidente. Claramente comenzó con mucha fuerza, un nuevo estilo de liderazgo, algunas cuestiones a nivel de fondo, de forma, si podríamos verlo de esta manera, muy diferentes, pero además con unas altas expectativas al inicio de esta administración, y esto se vio reflejado inmediatamente a nivel del volumen de la conversación digital. En este primer trimestre, de esos primeros 100 días de administración Chávez Robles, hubo algunos anuncios muy fuertes, ¿verdad? Con alguna determinación y podríamos decirlo incluso muy disruptivos de lo que tradicionalmente veníamos acostumbrados. Algunas de las grandes políticas y rutas fueron determinadas en ese momento como expectativa también del cambio de gobierno. Y bueno, eso se vio reflejado ahí, digamos, en ese volumen, digamos, de la conversación. Conforme la administración ha ido avanzando, pues creo que esta efervescencia a nivel digital ha venido disminuyendo. Más adelante lo vamos a ver que está muy conectado, sobre todo con la audiencia de personas conectadas viendo las conferencias de prensa. Es prácticamente relacional este volumen positivo versus la cantidad de gente conectada viendo las transmisiones. Hay que recordar que en este inicio de administración también se utilizó el tema por primera vez de transmitir los consejos de gobierno por Facebook Live. Siempre se habían transmitido por Canal 13, pero transmitirlas abiertamente, los consejos de gobierno, no, por ejemplo, había solamente un registro en la administración anterior, pero era en la coyuntura de la emergencia por COVID-19, pero estas otras que neta y puramente para dar rendición de cuentas semanal relacionado con el quehacer del Ejecutivo, ¿verdad? Pero entonces sí hay una tendencia a la baja en los comentarios positivos. Creo que normal dentro de esa evolución del gobierno, pero sobre todo muy conectado con el volumen también de gente que está viendo las transmisiones. Ok, aquí está el positivo, ¿verdad? Que va disminuyendo clarísimamente, pero de los 3 meses anteriores a los 3 meses actuales, pareciera que no pasó mucho en cuanto a comentarios positivos, porque de un 40,5 a un 38,7, efectivamente hay una variación, pero digamos, pareciera no ser grosera. Sí, es una pequeña tendencia que eso también es muy interesante verlo más adelante con la cantidad de gente que se conecta. Han fidelizado, si podemos decirlo así, en digital también un nicho importante de personas. Y esto, pues bueno, eso es un número interesante de personas que siguen pues hablando bien, con algo muy, también muy curioso, y es cuando uno revisa los comentarios de las transmisiones. Gente que dice, por ejemplo, presente, señor presidente, presente como si estuvieran pasando lista. O sea, Ah, esto es muy interesante. sí, sí, Cuando uno, tenés razón. Yo lo veo en redes y es aquí estamos, listo. ¿verdad? Entonces, ese grupo de personas fielmente los miércoles entre 12:45 1 de la tarde, pues se conectan y están ahí como muy fieles. Y eso mismo se ve reflejado después a nivel de los comentarios. Ok, vamos a los negativos, ok, que aquí tiene un brinco que a diferencia de los positivos, que hay una disminución marcada, digamos, cronológica, en el de los negativos no hay un aumento cronológico, hay un aumento en comparación con el inicio, que es de 20,4 cuando quedó presidente, eran los comentarios negativos, uno de cada cinco, ok, y ahora está en 36,3, que es un poquito más de uno de cada tres. ¿Qué es esta evolución, Cristian? Sí, lo que hemos notado también es que así como se ha fidelizado este grupo de personas que apoyan al presidente, de una u otra manera también hay ciertos sectores que también se han unido
y hay que hablarlo así, expresamente, con las palabras que son, también para atacar o para hacer comentarios pues negativos directamente hacia la figura del presidente. Y algunos temas coyunturales, por ejemplo, algunos de estos picos están relacionados con algunas discusiones, digamos, a nivel país, por ejemplo, la discusión alrededor del FES, o bien hace 3 meses el tema era este paquete tributario que se entendió por parte de la población que era un nuevo paquete de impuestos. Para este trimestre también hay un elemento interesante y es el anuncio que hace el presidente de un posible veto a la reducción del marchamo. Entonces, hay algunos sectores que también se han venido consolidando y que por más cosas buenas que podría estar ofreciendo la administración Chávez Robles, también se han fidelizado un poco, es lo que hemos notado en estos últimos 6 meses, que se ha consolidado como esa base también en contra, básicamente, de cualquier cosa que establezca esta administración. Por supuesto. Ok, vamos a ver. Lo que pasa es que aquí hay brincos. Bueno, creo que lo vamos a ver en la siguiente gráfica, mejor, que es la evolución en el tiempo de esto. Déjame brincar al gobierno. Esta es la gráfica del gobierno. ¿Ok? En el gobierno, ¿ok? Se ve un descalabro absoluto de mayo, digamos, de 2022, cuando asumieron, ¿ok? A la siguiente medición, incluso a la siguiente medición. Es decir, en las primeras tres mediciones hay una baja, pero es, ¿verdad? Digamos, velocísima. Pero después se estabilizan los comentarios positivos de alguna manera en uno de cada cuatro. Sí, esto es un fenómeno muy interesante también a nivel de considerar como esa efervescencia del inicio, y una vez que se queda ya, ya la vida real, ¿verdad? Se termina como ese primer encuentro de expectativa que había, pues vamos cayendo cuentas que algunas de las grandes promesas hechas, pues bueno, no vemos los resultados tan tangibles o hay que esperar un poco más. Recordemos que también en este inicio de administración hubo muchos decretos, ¿verdad? Donde decía inmediatamente se ordena tal situación, se derroga tal otra. Esto claramente pues generaba pues una reacción igual para la administración pues muy positiva. Y sí, lo que ha sucedido es que prácticamente una cuarta parte de los comentarios pues son positivos, y nuevamente sí vemos como esa fidelización de personas que indiferentemente de lo bueno o malo o de cualquier color que hagan en la administración, hay alguna gente que sigue apoyando también a algunos ministros, y lo vamos a ver también más adelante, que esto está también conectado con algunos temas coyunturales, o sea, de lo que esté sucediendo en ese momento, la gente empieza pues a alabar algunas de estas acciones. Ok. Este, ok, estos son los positivos, ok. Y veamos los negativos, que es la contraparte, porque entonces en los positivos, ok, empezamos la administración con uno de cada dos positivos y vamos en este momento uno de cada cuatro positivos, ok. En los negativos pasó efectivamente a la inversa, empezamos con uno cada cuatro, ok, casi uno cada tres, digamos, y subimos a uno cada dos negativos. Y si hay un brinco también en la de la segunda a la tercera medición, que se ha mantenido también estable en los últimos 3 meses, Cristian. Sí, efectivamente así ha sido, y nuevamente ese volumen, digamos, de comentarios negativos está muy conectado otra vez con temas muy coyunturales y que van variando, y lo podemos ver incluso en la próxima gráfica también, el de la fluctuación en los comentarios, pero que sí, obviamente hay un bombardeo importante de comentarios negativos por alrededor de algunas políticas o determinaciones que va haciendo los jerarcas, o también los mismos jerarcas se van viendo envueltos en algunos temas que a algunos les ha costado su puesto, y a otros, pues bueno, acarrear esos comentarios negativos. Por ejemplo, el caso de un Noy Acosta, que de una u otra manera, desde mayo en adelante, ha venido pues acarreando mucho de ese desgaste de la administración, y sobre todo la gente lo que hace es descargar en redes sociales su descontento en contra de esta figura, por ejemplo, o del Ministerio de Hacienda, solamente para poner un ejemplo de ese volumen, digamos, de masa negativa que de una u otra manera está cargando el Ejecutivo. Claro. Eh, ok, vamos a pasar al siguiente. Voy a intentar hacer otra vez del tamaño, a ver, del tamaño común para quienes nos están viendo en Facebook y en Canal 2. Ahí está el informe, porque quería llegar a este, que es la evolución. Si podemos, bueno, no sé si lo quieres hacer mezclado, pero si nos podemos mantener, digamos, por ejemplo, en los positivos, para ver cuáles son los cortes, Cristian, digamos, y si nos podrías acompañar, cuáles son las características de esas caídas en el caso de los positivos.
Sí, particularmente pasando los 100 primeros días, hay un bajonazo, como se nota ¿Ok? en el momento, sí, en julio del 2022, 65% de todo el volumen era favorable para el presidente. Ese en julio del 2022, o sea, hace un año, en este mismo periodo de análisis, fue cuando se dieron aquellas conferencias de prensa conectadas con los anuncios del cierre de Parque Viva, la nueva empresa que iba a hacer la revisión técnica vehicular y algunos temas pues muy polémicos y con mucha potencia a nivel del mensaje y llegó a ese punto muy alto. Terminando el informe de los 100 días, pues bueno, hay un bajonazo importante, ¿verdad? Y después como que se estabiliza, ¿verdad? Después de eso, a partir básicamente de finales del año anterior, se ha estabilizado entre el 40-43%, con pequeñas fluctuaciones, incluso llegando al 45%, pero que básicamente se ha mantenido muy constante, sin mayores cambios. Y el otro gran cambio que se da es en mayo del 2023, al cumplirse un año de administración, pasan algunos temas interesantes. Uno, claramente el informe pues anual genera también detractores inmediatamente. Los mismos diputados de oposición pues hacen sus comentarios negativos, pero además en mayo del 2023 se da esta situación que el Ministerio de Hacienda presenta un paquete de reforma fiscal. La población en ese momento lo interpreta a nivel digital de que vienen nuevos impuestos y salen videos incluso del presidente diciendo en campaña que él no va a dar nuevos impuestos, pero que ahora vienen los impuestos. Y sí, mayo es como una ruptura en este comportamiento que había de que era mayor lo positivo de lo negativo. Y después venimos a este trimestre donde realmente el tema sube y baja en una forma muy interesante, y casi que cuando uno ve este detalle por día, es igual, sube y baja. Y a veces de la mañana a la tarde, sube y baja. Hoy el Ejecutivo puede anunciar algo muy bueno, en la tarde sucede una crisis y entonces este vaivén, si podemos verlo en el último trimestre, es básicamente lo que estamos viviendo ahora. La fluctuación de comentarios positivos y negativos es altísima y bueno, y es lo que estamos viviendo ahora a nivel digital. Sí, por supuesto. De hecho, hubo este intercambio que notamos aquí de comentarios negativos sobre, digamos, hay dos momentos en que podemos ver los comentarios negativos sobre los positivos. Uno es mayo, ¿ok? Y el otro es agosto. Agosto, este mes que acabamos de terminar, otra vez los comentarios negativos empezaron a subir. Porque viendo, sin ver esta línea, yo te iba a decir que pareciera que los últimos 3 meses no ha cambiado nada, si yo lo veo como trimestre completo, o sea, es decir, que los comentarios negativos se mantienen así estables y los positivos se mantienen estables. Pero cuando le ponemos la lupa a cada mes, y aquí ya vemos cada mes, vemos junio, ¿ok? Vemos julio, que fue un muy, muy buen mes para el presidente en términos digitales, y vemos agosto, ya lo vemos diferente. Aquí vemos que en junio, digamos, prácticamente estaban empatados los comentarios negativos y positivos. En julio se disparan los positivos y caen los negativos. Y en agosto pasa lo contrario, se disparan los comentarios negativos y sí hay una caída muy importante de 44.6 a 33.4 de los comentarios positivos. O sea, es la típica ocasión en el que el promedio nos engaña en el análisis. Cristian, porque pareciera que no pasó nada y sí, pasó mucho entre julio y agosto. Y lo que tuvimos que hacer de una otra manera y que está en el informe muy detallado era poder identificar como esos grandes momentos que generaron volumen positivo y volumen negativo para poder entenderlo. En ese trimestre, por ejemplo, para poder entender qué cosas favorecieron el sentimiento positivo para el presidente, la conferencia de prensa que se llamó así Anuncio Urgente Caja Costarricense del Seguro Social, donde se hicieron denuncias después ante la Fiscalía, la Operación Soberanía, donde se instalaron escáneres en APM Terminals, y las posteriores incautaciones de droga, producto, digamos, de esta determinación. Después, en alguna de las conferencias de prensa se anunció una baja en los homicidios del país y este mensaje pues se estuvo de una u otra manera repitiendo de entre miércoles y domingo muy fuerte desde Casa Presidencial. Eso es julio. Es exactamente. eh, Además de la visita reciente del presidente a Estados Unidos con su homólogo Joe Biden y la estrategia de empleabilidad y talento humano Brete, que también fue en julio. Entonces, en el último trimestre, todos estos temas dispararon la conversación favorable hacia la figura del presidente
Y en contraposición estamos bien estos otros temas que minaron, pero particularmente en agosto, que fue muy fuerte. Número uno, ese anuncio que ya lo decíamos de un posible veto a la propuesta de ley para la reducción del marchamo, que eso también es muy interesante y creo que los que están estudiando también comunicación política o que les corresponde pues asesorar a su gente, hay algunos insights interesantes de qué es lo que a la gente pues finalmente no le gusta, al menos en redes sociales. Ese es un tema que ha dado bastante de hablar. Cada uno de los fallos de la sala cuarta que obliga a la caja a restituir, por ejemplo, miembros en las juntas directivas también ha afectado y directamente, eso sí, al presidente. La contratación de un consultor en comunicación para el gobierno con fondos del BCIE también ha estado en el último mes prácticamente minando esos comentarios positivos a negativos. Además, hubo también en este mes unas entregas periodísticas denominadas Mercenarios Digitales, donde hablaban directamente del presidente Chávez y su campaña del 2022. Y tuvo efecto Y esas dos, digital. sí, a nivel digital, hay las entregas, la gente estuvo conversando bastante del tema, particularmente porque los reportajes lo que hablaban era básicamente de un poco el artilugio en campaña de, ¿verdad? El presidente tenía un chat de WhatsApp y entonces le hacían ver a la gente que era el presidente quien estaba hablándoles y no, pues, o un funcionario del área de comunicación y algunos temas relacionados estos con su equipo, digamos, de comunicación durante la campaña. Y los otros dos temas que también minaron mucho fue las denuncias por tráfico de influencias que hizo Leonel Baruch, esa noticia como tal, y las manifestaciones de estudiantes, que hubo dos grandes en este periodo. Una fue de los estudiantes de secundaria en contra de las pruebas estandarizadas, y además hubo algunos videos que se hicieron virales también de cuando el presidente sale a hablar con los muchachos y la reacción de ellos. Y las actividades del 25 de julio fue un poquito menos, pero tratamos como de juntar esas manifestaciones estudiantiles dentro de esto con mucho menos volumen, pero lo que sí movió fuerte en el mes de agosto fue el tema este del marchamo, que además son cosas también muy cotidianas de la gente. Claro, indudablemente. Ok, veamos aquí, vamos al que sigue, que son porcentaje de comentarios positivos para figuras del gobierno o actividades gubernamentales. Y aparece el nuevo ministro de Seguridad, digo nuevo, pues ya pasó 3 meses, pero sigue siendo nuevo. Luis Amador, que siempre se cola, el ministro de Obras Públicas y Transportes, curiosamente en los comentarios positivos. La presidenta de la Caja, que creo que es coincidente con el último reporte, la visita del presidente Chávez a los Estados Unidos y la estrategia Brete. Analicemos momentáneamente y solo particularmente el caso de Mario Zamora, Cristian. Sí, don Mario, de hecho que incluso apareció en el informe anterior, solamente por su nombramiento ya generó un volumen importante, pero ya estos 3 meses le han permitido al ministro Zamora Opa. posicionarse ahí como el ministro con mayor cantidad de comentarios positivos, pero lo que impulsa esto es sobre todo el tema este de la operación soberanía, ¿verdad? La instalación de los escáneres en APM Terminals, se hacen incautaciones de droga, y además se hace un anuncio en alguna de las conferencias de prensa, perdón, que la tasa de homicidios está bajando desde que asumió el ministro Zamora. Entonces, un poco la narrativa también, porque esto es a nivel de comunicación también, pues es como lo han manejado, ¿verdad? De posicionarlo y además con algo importante, que las conferencias de prensa siempre hay pases simulados en vivo hacia el ministro Zamora. No lo tenemos en Casa Presidencial, sino que se ve en Limón, en Punta Arenas, haciendo estas operaciones y obviamente esto pues genera volumen diciendo, ve, tenemos un ministro que está yendo allá haciendo operativos y no está en una oficina, sino que está en el campo. Bueno, ese tipo de acciones que yo creo que de una u otra manera han sido pues planificadas de esa Claro. manera. Lo Han curioso incluso es que desde el dato que me estás dando, ¿verdad? Que de que está Mario Zamora han bajado los homicidios, digo, los datos no son así. Realmente subieron, ya están subiendo y las mismas autoridades lo dicen, la aceleración de homicidios a septiembre es la más alta del año, pero la narrativa es diferente, es muy curioso. Eso también es importante a nivel de comunicación política y comunicación digital, pues bueno, asumir una narrativa, repetirla muchas veces y de una u otra manera causa este tipo de efectos ¿verdad? Para la figura del presidente, de poder tomar un dato en un momento que sí había un pequeño porcentaje de disminución
y esa narrativa, pues convertirla después bueno, en algo del espectro que la gente puede decir, aunque en la vida real después efectivamente el número de homicidios pues no haya bajado como se ha estado reportando también en las últimas semanas. El caso de Amador, a mí realmente me llama mucho la atención. El ministro de Obras Públicas y Transportes siempre se cola. O sea, es decir, en esto no hay un momento como que usted diga, bueno, es que pasó algo fundamental en el MOP. Es que de manera consistente ha logrado estar el ministro Luis Amador entre los comentarios positivos de las figuras del gobierno. Sí, solamente una vez recordamos desde que arrancó la administración que fue la catástrofe esta en Cambronero, ha sido la única vez que han salido comentarios negativos para el ministro Amador, que también ha sido de los pocos que las personas logran reconocer su nombre. Eso es algo muy interesante que también hemos notado, que a veces hay alguna acción conectada con el Ministerio de la Planificación y las personas no saben decir, por ejemplo, el nombre de doña Laura Fernández, ¿verdad? No saben decir, sino, qué bien la ministra de Planificación, pero no me dicen el nombre de ella, solo para citar un ejemplo. Y en el caso de Luis Amador, ha sido muy constante. Y este último trimestre también, cuando hablan muy bien en este caso del ministro Amador, por ejemplo, estos son algunos temas que también dentro de esa misma narrativa, hubo un anuncio de que ya se hacía oficial el finiquito, el fideicomiso, por ejemplo, con la ampliación de la ruta San José-San Ramón. Eso es nuevamente narrativa. Se hizo la apertura de la circunvalación norte, se activaron obras a desnivel en los Atillos y además hay un tema que sí es muy importante. En una de las conferencias de prensa se hace las denuncias de irregularidades de las obras en la Ruta 32 y esto sí dispara fuerte la conversación porque claramente se nota nuevamente ese estilo de liderazgo de denunciar la corrupción, ¿verdad? Pero esa conferencia, de hecho, que lo vamos a ver más adelante, fue de las que ha tenido mayor cantidad de vistas una vez de que pasó el en vivo. Entonces, obviamente, este tipo de participaciones del ministro Amador, pues sí, le han ayudado a posicionarse de una u otra manera como ese líder fuerte, determinado, y la gente pues le reconoce a nivel digital pues esos comentarios positivos. Sí, es muy interesante. Y en el caso de Marta Eugenia Esquivel, que se hizo popular como presidenta de la caja, porque cuando era ministra no había mucha, digamos, no se colaba en estas listas. No, y para este trimestre, este volumen de comentarios positivos fue particularmente el día que se hace el anuncio urgente de la caja, ¿verdad? Y además es doña Marta Benítez la que le toca, pues, liderar, dar este informe donde se habla todas las cosas que se han hecho mal en la institución y además liderar el tema de las denuncias ahora ante la fiscalía. Entonces, ese día particularmente, y ahora vamos a verla a ella en el otro ranking que no es tan positivo, ¿verdad? Ujú. Pero que sí, ese día particularmente le generó muchos comentarios positivos. Y el otro pequeño detalle es que hay dos actividades, no dos ministros. Y esto sí ha sido una constante que cuesta mucho, por ejemplo, en este caso, que la gente hable, por ejemplo, si a la visita del presidente a Estados Unidos, no se habla directamente del canciller, por ejemplo, a cargo de la actividad, ¿verdad? O a los ministros asociados. Igual la estrategia Brete, las personas no hablan directamente del ministro de Trabajo, ¿verdad? Sino que se habla ese día coyunturalmente, es muy bueno, excelente, pero no se personaliza algunas de estas grandes acciones. Claro. Cristian, permíteme ir a la pausa y regresamos. Hay que hablar de violencia digital. Nos quedan 6 minutos. 6 minutos de programa, así es que dedicaremos esos 6 minutos. Hay otros gráficos, pero vamos a concentrarnos en la violencia digital al regresar de la pausa. Gracias por estar con nosotros.
La radio de Costa Rica. Regresamos con Matices, el decano del campus creativo de la Universidad Latina de Costa Rica. Me acompaña hoy, estamos hablando sobre el informe número 20 del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina. Voy a volver a compartir la pantalla para quienes nos están viendo en Facebook o nos están viendo a través de Canal 2. Les decía que quería concentrarme en los minutos que nos faltan, los 6 minutos que nos faltan, en esto, en violencia política a través de redes sociales. Cristian. Sí, lo que hemos identificado para este trimestre es que todo este volumen de violencia digital se ha concentrado particularmente en las comisiones legislativas, tanto la que está investigando el financiamiento de la campaña del 2022 como la Comisión de Derechos Humanos. Prácticamente mujer vinculada en política que va a alguna de estas comisiones le termina acarreando pues unas consecuencias graves, en este caso no solamente de comentarios negativos, sino también de violencia para su persona, particularmente alrededor de estos grandes temas, deslegitimar y desacreditar a las mujeres en política, hacer escarnio o burlas, incluso a su físico, a su edad, o sea, realmente, pero se ha concentrado particularmente en estas comisiones. Y algo muy interesante también, que es que los medios cuando comparten también noticias vinculadas con el tema de en los perfiles de redes sociales de estos medios, se vuelve otra vez a activar este tema de las burlas y el escarnio, ¿verdad?, hacia las mujeres, con un detalle también interesante, y es que estas comisiones se transmiten en vivo, conectan muchas personas y algunos se dedican solo y exclusivamente a eso, a irse a meter ahí a hacer escarnio y burlas. Claro, si usted agarra 10 comentarios de este tipo, encontrará 4 de deslegitimación y descrédito, encontrará 3 de escarnio hacia las propuestas o declaraciones, encontrará 2 respecto a las burlas del físico o la edad de estas personas y encontrará 1, el que queda respecto a nexos personales o partidarios o algún otro tema. Y cuando vemos quiénes son las víctimas, digamos, de esto, aquí están en la siguiente gráfico lo mostramos. La primera de ellas es Gloriana López, ex ministra de Niñez y Adolescencia, ex presidenta del PANI, que ha recibido, entiendo, esto es proporcional, eso significa casi un 60% de comentarios negativos, de los cuales 42% de ese 60 son violencia política, Cristian. Sí, y claramente no vamos a reproducir acá ninguno de los mensajes, pero realmente la presencia de la exministra López en estas comisiones ha sido realmente en menoscabo de su figura, de su imagen. En la medida que ella ha dejado de aparecer en estas comisiones, ha ido disminuyendo, pero realmente un daño fuerte, digamos, a su imagen a nivel digital, al menos como 2, 3 semanas. Y muy fuertes los comentarios, de verdad, que a ver, es muy doloroso, sinceramente, que las redes sociales también se presten para este tipo de violencia. Y le sigue a doña Gloriana, doña Pilar Cisneros, que siempre está en la lista. Pues sí, le ha tocado también acarrear mucho de este volumen, digamos, negativo, y su personalidad, pues, la ha hecho de una otra manera acuerpar incluso al mismo presidente en algunos momentos. Para este trimestre hubo 2 temas, además de esto de un poco acuerpar la figura del presidente, pero las declaraciones que da don Leonel Baruch en una de estas comisiones, ¿verdad? Que la diputada Cisneros le solicitó aliarse al gobierno para destruir el periódico La Nación, sí generó mucho volumen, y después unas declaraciones que dio al colega Douglas Sánchez también, donde incluso la legisladora indicó algunas de las estrategias que ella pues, recomendaba a los ministros, ¿verdad? Pues también, incluso este video se hizo viral también. Sí, claro, un 52% de comentarios negativos tiene doña Pilar, de los cuales 32% corresponden a violencia política. Le sigue doña Marta Esquivel, que tiene en suma un 50% de comentarios negativos. La veíamos en la lista de positivos, ahora la vemos en la lista de negativos, la mitad, de los cuales el 22% son violencia política, doña Marta, Cristian. Sí, en este caso es el tema este coyuntural. Hay como dos grandes temas. Después de que salió muy bien de esta otra conferencia, como a la semana o a los días, se hace la grabación de un video realizado en una sala de operaciones y se publica en TikTok.
este video realmente pues hubo demasiado volumen de comentarios pues negativos y después de violencia pues digital en contra, digamos, de la presidenta ejecutiva de la caja. Y después, cada vez que salen estas notificaciones, ¿verdad? De que se debe reinstalar otro miembro que había sido destituido de la Junta Directiva de la Caja, pues le han personalizado, en este caso perdón, a la presidenta ejecutiva, esta consecuencia que ella fue culpa de ella. Un poco es la dinámica que ha sucedido en este trimestre. Y después sigue Dinora Barquero, ¿ok? Que es la primera que no es figura, digamos, vinculada al gobierno, sino a la oposición, con 33% más o menos de comentarios negativos, de los cuales 22, la mayoría en este caso, es violencia política. Doña Dinora preside una de estas comisiones y obviamente hay mucha carga negativa en contra de ella. Y el día que fue a la Comisión de Derechos Humanos a hacerle consultas a doña Gloriana López, pues también fue un vendaval prácticamente de comentarios y algunos de estos videos también se hicieron virales, que es lo que está sucediendo ahora, que la gente comparte, hace grabaciones de extractos y después los comparte en todas las redes y bueno, sí, terminó muy mal. Bueno, y cierra la lista y cierra el programa además Ana Catarina Müller, la ministra de Educación, a quienes no se le alinearon, a quien no se le alinearon los planetas en este trimestre, tuvo, vamos a ver, un 35% de comentarios negativos, de los cuales el 15%, el 16 casi, es violencia política. Esto está medido antes del 31 de agosto, ¿verdad? Digo, para todos Correcto. aquellos que les extrañe que está de quinto lugar. Yo Sí, supongo que en el otro informe estará mucho más arriba. sí, para este trimestre fueron dos temas. Uno, toda la negociación alrededor del FES, ¿verdad? Del Fondo Especial para la Educación Superior. Y la otra, todas estas manifestaciones de los muchachos de secundaria para eliminar las pruebas estandarizadas. Fueron como los grandes temas. Y sí, adelantamos desde ya que sí, esta semana ha sido muy fuerte la cantidad de comentarios y los videos pues han rondado, creo que a todos nos han llegado incluso a WhatsApp. Y es parte de la dinámica que estamos viendo de comunicación digital. Cristian, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Nos dio apenas tiempo de ver el estudio prácticamente completo, así es que muchas gracias. No, gracias a vos, Randall, porque siempre es importante compartir estos estudios con la población. Y si alguien quiere verlo completo, está gratuito en el sitio de la ULatina, que es ulatina.ac.cr. Está disponible para que puedan revisarlo, leerlo y también consultarnos lo que necesiten. Gracias por habernos acompañado. Cristian, ¿con cuál canción te gustaría despedirte hoy? Gracias, sí. Pongamos algo de Queen el fin de semana. Yo sé que la ponen mucho en este programa, pero no está de más, es viernes. Don't Stop It Now. Creo que es una buena pieza para cerrar el fin de semana, después del partido de la CL y todo. Entonces, ya relajarnos. De una vez, Don't Stop Me Now es Queen, que despedirá matices. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. En una hora estará disponible este programa en los episodios de podcast. Feliz tarde y hasta luego.